el ego de Pablo Iglesias. Saldremos a ganar las elecciones. Un gobierno inútil, señor Rajoy. Ojalá debatamos pronto cara a cara en televisión. Reprochado por todos los grupos parlamentarios. Eso de creer el debate soy yo me parece ya una nueva forma de egocentrismo verdaderamente novedosa. El Parlamento está aquí. Falta modestia y sobra prepotencia. Seamos un poquito más humildes. Creo que fue un poco artificioso. El señor Iglesias es miembro de una Cámara del Parlamento Europeo que ayer tuvo un debate. Creo que es donde debería estar. Creo que no fue. Esta noche, en El Cascabel. Son las 10:05 de la noche. Les presento a don Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad y del Consejo Editorial del Mundo también, ¿no? Sí, señor. También forma parte. Carlos, ¿he dicho bien o no? Grandes periodistas ahí. Hombre, claro, bueno, pues faltaría más. Muy buenas noches. No me duda. Estoy en un buen sitio. Bueno. ¿Qué opina usted, don Nicolás, de esto que estamos comentando? Ese intento de algunos partidos, en este caso Podemos, creo que en menor medida Ciudadanos, de deslegitimar lo que pasa en el Parlamento e intentar decir o llevar la oposición a la calle. Dice, aquí lo que interesa es lo que está pasando en la calle, la oposición está en la calle, la oposición soy yo, como dice el señor Iglesias. Lo del Parlamento es peccata minuta. Bueno, yo primero creo que hay que diferenciar entre Podemos y Ciudadanos. Por supuesto, son dos más. Partidos políticos diferentes, tienen objetivos diferentes, tienen ideologías o sistema de ideas diferentes. Y es necesario diferenciar. En segundo lugar, bueno, él consigue lo que pretende, una propuesta jolgoriosa a través de los medios de comunicación para establecer un debate con el presidente del gobierno, que sabe que no va a tener oportunidad de debatir durante estos próximos meses, desde luego, durante esta legislatura, pero todo el mundo concentra la atención en lo que él propone, en lo que él dice, y todo el mundo además debate sobre tal cuestión que es imposible. Aparte de todo esto, la democracia fundamentalmente se basa en la voluntad popular y en las leyes y en las instituciones. Y hoy la soberanía de la nación española, del pueblo español, reside en el Congreso de los Diputados, hasta que convoque el señor Rajoy unas elecciones y decida otra cosa. Y esas son las fuerzas políticas, las que están en el Congreso de los Diputados, que muchas veces no hacen el juego más brillante, luego podemos hablar del debate de Estado, pero esas son las que representan a los ciudadanos españoles. Y por lo tanto, Pablo Iglesias puede pedir el debate, puede pedir muchas cosas en la vida, y muchas de las que pida serán imposibles, con seguridad, más viniendo desde sus posiciones políticas. Pero existe un gobierno, existe una oposición, existe un jefe de la oposición que debatió anteayer con el presidente del gobierno, y eso es lo que tiene, lo que funciona. Ellos van por su lado, hacen su propaganda, y últimamente, en los últimos meses, pues todo el mundo concentra la atención en ellos, y hay una atención fuera de las instituciones mayúscula alrededor de lo que hace el partido Podemos y muy concretamente su líder. Bueno, consiguen sus objetivos, pero la democracia es suficientemente fuerte como para saber que esto es pues una propaganda. La propaganda siempre tiene un punto de poca seriedad, o pierde seriedad, ¿no? Y es una propaganda muy poco seria, punto y final. Tampoco hay que darle más vueltas, a mi juicio, a este asunto. Hay otros mucho más importantes que Pablo Iglesias, que no tiene representación hoy en el Congreso de los Diputados, la puede tener mañana. Pues pero sí, no la tiene. Y claro, recurrir como recurren muchos a las encuestas. Bueno, las encuestas son las encuestas, no son más que encuestas. Y yo no quiero ni que el gobierno gobierne con las encuestas, ni que la política se haga solo con las encuestas. La voluntad popular durante 4 años está definida en el Congreso de los Diputados. Probablemente cambie en el futuro, en las próximas legislaturas. El debate del Estado de la Nación tenía un aire melancólico, crepuscular. Bueno, sí, pero cuando cambie, cambiará. Pero mientras no cambie, estas son las fuerzas. ¿Quién cree usted que ha salido más reforzado del debate? Antes comentaba lo de las encuestas. Encuestas que se han hecho después del debate. Unas dicen que ha ganado Rajoy, otras que ha ganado Pedro Sánchez. ¿A quién ha visto usted que haya salido con más fuerza, mejor posicionado ante los suyos y ante la ciudadanía? Pero me interesa decir que el debate fue especialmente bronco. Mire que yo he sido diputado y he visto los momentos más duros, creo yo, después de la transición, porque en la transición también hubo momentos muy duros, pero aquellos en los que andar con una dureza
clarísima, golpeaba al gobierno de Felipe González, con aquello, vaya usted, señor González, etcétera, etcétera. Pues yo los viví. Esto, además de ser muy duro, que lo fue, tenía un tono más de bronco que a mí no me gustó. Hubo grupos, yo no voy a hablar de nombres porque algunos los conozco, que sus representantes tuvieron una intervención de muy baja calidad, a mi juicio. Preocupante, tal vez porque ven el futuro como un gran temor. De los dos contendientes que nos ocupan, Duran y Lleida en realidad lleva 30 años haciendo el mismo discurso, tampoco lo podemos decir hoy, lo dijimos el año, Solo cambia las cifras. Sí, cifras y tal, tal. Y de los otros no quiero referirme, aunque ya he comentado mi impresión. De los dos contendientes, de los dos que tienen importancia, tengo que decir que creo que los dos consiguieron sus objetivos. Rajoy tiene como referencia fundamental no ilusionar a la ciudadanía, sino dar confianza a una clientela más amplia que la del partido Grupo Social que le apoye en las elecciones. Cuando hablo de clientela no me refiero al Partido Popular, a los votantes, ¿no? Y no ilusionó, pero trasladó confianza. No ilusionó, pero trasladó una seguridad a una gran parte de la gente que ha sentido la crisis cerca y no la ha sufrido, y a una parte de la ciudadanía que ha salido de la crisis. Y yo creo que eso lo consiguió con las cifras que le son propicias, que las puede exhibir, que están ahí, que son incontestables. Yo no sé por qué algunas cifras se contestan cuando son incontestables. Se puede decir que se tiene que hacer mejor. Se puede decir que desde estas cifras se puede hacer otra política distinta, pero contestar cifras que están ahí, pues no, parece que te lleva a una melancolía que no tiene ningún sentido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que él ganó su posición, con ese final un poco desabrido que tuvo, pero ganó consiguió sus pretensiones. Y Pedro Sánchez tenía dos posibilidades, a mi juicio. Una, la de hacer el discurso del líder de la oposición, de la alternativa al gobierno, que tampoco tiene un gran sentido tal vez en el último año y recién llegado, o de afianzarse durante los próximos meses para un futuro próximo como líder del Partido Socialista Obrero Español. Esas eran las dos posibilidades que tenía, y yo creo que con el discurso que hizo, muy duro, muy contundente, muy a ras de suelo, consiguió ese segundo objetivo, que era el que pretendía. Yo no creo que pretendiera... ¿Y alejar la sombra, por ejemplo, de Susana Díaz? Y alejar la sombra de las perturbaciones que han habido alrededor de él durante estos últimos meses, mientras pueda ser. Y es decir, luego vienen unas elecciones, el Partido Socialista vive una cierta ansiedad por su situación interna y por lo que la situación de la izquierda, y puede volverse a provocar un movimiento interno del Partido Socialista. Pero yo creo que salió del debate, pudo salir justamente contento porque su liderazgo interno se ha sentado durante los próximos meses. Sobre el discurso de Pedro Sánchez, Nicolás, representó más bien el ala socialdemócrata del Partido Socialista, el más centrista, el centro-izquierda, o ese ala radical más cercano a Izquierda Unida que es tan grande últimamente? Bueno, sí. desde Zapatero, en mi opinión. A mí me dio la impresión de que habló más el ala radical que el ala socialdemócrata en el discurso de Pedro Sánchez. Sí, como decía antes, yo no creo que se planteara algo tan complejo en este momento para ellos. No sé si luego posteriormente se lo plantearán y hacen algunas reflexiones sobre las clases medias que pueden indicar que se lo quieren plantear, no lo sé. Ayer hizo un discurso, o anteayer, mejor dicho, de confrontación, por lo tanto muy radical, muy rocacio, que algunos pueden asimilar a cercano o más de izquierdas, por decirlo de alguna forma. Puede ser, pero mi impresión es que por su carácter, por su personalidad, lo que hizo el lunes lo hizo por necesidad, por afianzarse, y a la clientela pues le tienes que dar más caña, como se decía el otro, y la clientela reacciona ante esa caña, ¿no? Esa impresión tengo. Ahora bien, el PES tiene ese espacio de tiempo, creo yo, vamos. El socialismo español, como todo el socialismo mediterráneo, también el francés, no así el nórdico,
tiene por delante, el socialismo democrático, digo, tiene por delante pues un debate sobre lo que quiere ser. Lo tiene. Los nórdicos y los socialdemócratas... Lleva 50 años teniendo. Pues ahora tiene otro. Sí, ahora tiene otro. Quizá acuciado o presionado por Podemos, entre otras formaciones si populistas. me perdonas, es verdad que la izquierda tiene muchos debates, pero hubo un momento en el que Felipe González, por ejemplo, adelantó con mucho en el pragmatismo socialdemócrata a Mitterrand. El año anterior de gobierno de Mitterrand, en el 81, al gobierno posterior, en el 82, de Felipe González, fue absolutamente diferente y hubo un cierto liderazgo de la socialdemocracia española intenso. Pero no es un problema nacional solo. Luego en España hay además problemas nacionales. Pero la socialdemocracia tiene que hacer una política socialdemócrata sin basarse en el déficit. Tiene que buscar la fórmula de hacerlo con los presupuestos. Sobre eso mismo quería preguntar. A ver, como veo que tenéis todo mucho interés en opinar, por supuesto, y preguntar a Nicolás Redondo de Terreros, voy a pedir más brevedad a Nicolás Redondo de Terreros y también a ustedes. Bueno, ustedes. Es que ustedes son de los pocos que dejan a uno hablar. Por eso. No, Nicolás, mire, de eso se trata. De que pueden expresarse bien. Me va a entender perfectamente porque es de esa generación que hizo la transición, ¿no? Entonces, viéndole en las... Bueno, parezco mayor. Yo soy de la siguiente, ¿eh? Bueno, pero en fin, ahí estaba en la línea esa, ahora que está tan de moda, ¿no? En la ropeta. No insistas, pero... ya ha quedado claro, no sigas. Usted que, bueno, lo conoció muy bien desde el País Vasco, ¿no? Ese partido que ha gobernado 21 años, que por ejemplo es una de las cosas que sorprendía ayer en Pedro Sánchez, que se olvidó, que es que la bancada que presidía y que dirige ha gobernado 21 años este país, de los 30 y pocos que hay de democracia. Pero tiene usted la sensación, porque antes hablaba, dice, bueno, la transición ya se ha acabado. No, yo creo que tal y como está más bien moribunda, de acabarse nada, porque siguen subsistiendo los grandes problemas que se plantearon ahí, sobre todo algunos territoriales, e incluso de modelo, como se está viendo ahora. Me gustaría su opinión al respecto. Y dos, muy breve. El Partido Socialista solo gana, como el centro-derecha, cuando a una sociedad madura, informada, relativamente, pero informada, se presenta no como problema, que es lo que hemos estado viendo, sino como solución. Sí, señor. Me gustaría su comentario. Estoy de acuerdo con eso. Mire, he reflexionado sobre ese tema, lo de los 21 años digo, de gobierno, que tenemos que asumir lo que hemos hecho, porque hemos hecho muchas cosas bien y se han hecho bastantes cosas mal. Y lo que en algún momento, para poner ejemplos, ¿no? Lo que en algún momento tuvo su importancia, pues hoy no deja de ser una rémora. Pongo un ejemplo. El extraordinario discurso en el 78, en ocasión de la discusión de la Constitución española, de Gómez Llorente sobre la monarquía y la república. Y no creo que hubiera un español que no pensara, bueno, estos socialistas, siendo republicanos, qué bien que apoyan la monarquía, qué interesante es este desprendimiento ideológico de los socialistas. Bueno, eso que fue así, que se pudo mantener 10 años después, seguimos 20 y tantos, 30 años después, un partido debe dejar claro que es un partido institucional y que por lo tanto es lo que es la Constitución y defiende la monarquía hasta que la monarquía no tenga un colapso, que yo espero que no lo tenga, y por lo tanto no debe plantarse continuamente esto, porque lo que crea es un problema. Yo no quiero ese problema, yo no me levanto por la mañana con este asunto. ¿Usted es una cosa o es la otra? El otro ejemplo que pongo. He oído a muchos dirigentes de mi partido hablar sobre la reforma de la Constitución. Y es algo, bueno, Abascal supongo que querrá una reforma de la Constitución, probablemente, en otro sentido. Yo tengo unas ideas sobre la reforma, las pongo en la mesa. Y todos los que han explicado, o han querido explicar esas reformas constitucionales, lo que no han sabido explicar es por qué llamaban a esas reformas constitucionales federal. No saben, porque es imposible, de toda la imposibilidad, desde un punto de vista serio. O sales a la calle y dices lo que quieras, pero desde un punto de vista serio, jurídicamente solvente, transformar una constitución autonómica en una constitución federal. Es imposible, es imposible. El ejemplo mejor de esa imposibilidad es el extraordinario debate
que hubo en la República Española, de Ortega y Gasset y de Azaña sobre la autonomía. Y los dos coincidían que la Constitución republicana era autonómica, no federal, porque ser federal suponía una división previa. Bueno, oiga, pues no se atrinche usted en esos conceptos que no sabe explicar porque no los puede explicar y diga qué reforma quiere, porque igual es muy razonable y no tiene por qué llamarse federal y puede profundizar en la Constitución autonómica actual. ¿Por qué se empeñan en esos fetiches ideológicos del pasado que lo que hacen es perturbar a los ciudadanos que lo que quieren es las cosas claras? Un partido que quiere gobernar, como el Partido Socialista que quiere gobernar, no puede pasar de Santander, que fue, creo yo, la primera declaración que se hizo, no sé si en Santillana del Mar, Santillana del Mar, a Granada haciendo otra, sobre algo tan fundamental como es la Constitución del Estado, que es muy importante, pero los ciudadanos la dan por resuelta, porque si no estarían en un proceso de inestabilidad continua. Esos son los tics que el PSOE actual, el que venga próximamente, tiene que solucionar. Y eso le llevaría a posicionarse en un ámbito de centro-izquierda razonable que le haga hacer la política sin complejos desde las instituciones, como el Partido Socialdemócrata alemán, como el Partido Socialista francés, como los laboristas ingleses que tienen una monarquía, o como los otros. Y eso sería el Partido Socialista del siglo XXI, que no crea problemas, que resuelve algunos, que tiene un cierto pragmatismo ideológico y que lo hace el Estado de bienestar sobre lo que tiene, no sobre la deuda que puede tener el Estado. Don Nicolás, hay una cosa, porque usted ha dicho, y yo solo lo comparto, que ellos consiguieron en el debate del Estado los objetivos. Yo tengo la sensación que ellos se habían fijado. A mí hay una cosa que me preocupó el martes, porque lo escuchabas y la gente te lo estaba diciendo y decían, sí, lo de la economía muy bien, pero ¿cuándo van a hablar de corrupción? Sí, lo de la economía muy bien. Hablaron 2 minutos uno de corrupción, 2 minutos el otro. Y dices, oye, ¿realmente la captación que tienen de la sensación que hay en estos momentos entre sus votantes, Partido Popular y Partido Socialista, tiene algo que ver con lo que están plasmando en estos momentos? Es decir, yo tuve ahí la sensación, y dice, porque es verdad, y yo comparto todo lo que se ha dicho. Tú tienes que tener un discurso, tienes que trasladárselo a la sociedad, tienes que pelear por ese discurso, tienes que combatirlo donde sea, y eso te va a permitir precisamente cortarle las alas al avance de un Podemos que enfrenta un discurso utópico frente a la nada, porque enfrente no hay discurso. Pero claro, tú tienes que hablar de los problemas que realmente le preocupan a la gente. Y pensar que tú puedes hablar 2 minutos y ya está, y se acabó, y dices, oye, le estás abriendo la puerta que precisamente por no hablar tú de esa corrupción, por no admitir determinadas cosas, por no plantear soluciones, sea el otro el que te retome desde la calle, como lo hemos visto ahora en este acto ridículo que ha hecho Pablo Iglesias, y diga, yo soy el verdadero portavoz de esto, y se aprovecha de que los otros no han hablado. ¿Eso tiene algún sentido como estrategia política? Pues, hombre, tal vez los dos grandes partidos, los dos grandes líderes del Congreso de los Diputados tenían que haber dedicado más tiempo al asunto que podemos denominar como corrupción. Puede ser. Pero yo lo habría hecho desde otro punto de vista. Es decir, yo creo que estamos enfocando los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, permítanme, están cumpliendo su papel. Están hablando de la corrupción que existe en este país, inciden en la corrupción que existe en el país y eso se traslada a los ciudadanos y los ciudadanos ven lo que existe. Tal vez en alguna ocasión ha aumentado, pero lo ven. Los ciudadanos pueden tomar una decisión sobre lo que ven. Pero yo creo que los políticos honrados que defienden el sistema tenían que, reconociendo la corrupción que existe, hacer hincapié en que se disminuye ahora y en el futuro la impunidad que pueda existir. Yo creo que estamos viendo lo que ha sucedido en Gran Bretaña con 2 diputados británicos a los que les han hecho una oferta a una empresa. Uno fue ministro, además, de exteriores muy importante, el señor Strow. Otro era responsable del banco suizo que tenemos todos en mente. Y luego fue responsable. Corrupción, los oyentes que me oigan. Y no quiero atenuar el efecto negativo de la corrupción en la vida pública española. Pero a los oyentes, corrupción existe en todos los países. Existe menos en los países democráticos, porque la dictadura es todo corrupción. Ponemos, por ejemplo, Venezuela. Venezuela.
Por lo tanto, el problema no se plantea en si existe o no corrupción, sino en el grado de corrupción, si el Estado es corrupto y si existe impunidad o no existe impunidad para esa corrupción. Y yo creo, sinceramente lo creo, que teniendo en cuenta que la justicia va muy lentamente en este país, que nos gustaría que fuera más rápida, que pusiera penas tal vez más duras en algunas ocasiones, en este país han pasado ministros, parte de la familia real, alcaldes, dirigentes de partidos políticos, por los tribunales y termina en grandes empresarios. Sí, sí. Y algunos con retraso, o con retraso, seguro, con más suavidad en la pena de lo que quisieran los ciudadanos, han terminado en la cárcel. Y eso, los dirigentes de los partidos, los honrados, porque claro, los que no los son honrados, pues igual no lo pueden decir, pero los honrados deben hacer hincapié en que el sistema, con lentitud desesperante en ocasiones, funciona y que lo único que podemos pedir es que funcione y que se limiten los ámbitos de impunidad y las posibilidades de corruptela. Donde haya arbitrariedad, puede haber corrupción. Bueno, yo creo que en ese sentido... en ese sentido... Pero pongamos en valor, porque lo decía antes, la transición ha fracasado. Seguimos con problemas pendientes. Y muchos, pero no ha fracasado. Este país es un país que ha mejorado mucho en los últimos 30 años. Cuando de repente ves a una actriz famosa, es que nunca hemos vivido peor. Oiga, usted no sabe cómo ha sido este país hace muchos años. Que ahora hemos pasado una época muy dura. Gente como el señor Iglesias y 4 más, que yo creo que a veces, yo decía antes que la osadía normalmente con la juventud, la osadía y la ignorancia y la juventud es un cóctel letal. Bueno, pero osadía, juventud y ignorancia, ese es un cóctel letal a veces, no siempre. Monedero, aunque se ponga el pantalón corto, no pasa por joven. Esta crisis ha sido durísima, que nos ha golpeado brutalmente, como ha golpeado a muchos países. Por cierto, a nosotros más que a otros de nuestro entorno, porque por nuestras peculiaridades, sí. O sea, el número de parados, los desahucios, lo tenemos todo eso. Pero que este país tiene resortes para salir adelante, que es una sociedad mejor de lo que era antes, que las instituciones en general funcionan, que la arbitrariedad se reduce a determinadas autonomías, a determinados ámbitos locales, que hay que disminuirlo, tal vez a los partidos políticos, que hay que hacer una repensada sobre cómo funcionan los partidos políticos, que han tenido una vis expansiva extraordinaria y han ocupado la vida pública. Sí, pero no caigamos en la terrible tradición de este país, que es o no cambiar nada o empezar desde cero. Vayamos por la vía de las reformas, que hay que reformar pues muchísimas cosas. Hay que empezar de cero. Al señor Pablo Iglesias, no y 1000 veces no, y lo digo yo que soy de una familia humilde, que lo ha pasado mal y que mi padre estuvo luchando contra el franquismo muchísimos años. Este país ha mejorado y lo que tenemos que hacer es reformar. Les digo a los que dicen, ¿no hay que cambiar nada? Sí. Por ejemplo, los partidos políticos han asegurado un teléfono está sonando por ahí. No sé. Que está ahí cargando. ¿A uno que está cargando? Pues ¿lo podéis quitar? No sé, ¿desde quién es ese teléfono? ¿Alguien puede No me atrevo a levantar la mano. Tú eres el culpable. Perdóneme usted, don Nicolás. Siga. El papel de los partidos políticos en la vida pública tiene que disminuir. De los grandes partidos políticos, tiene que disminuir. Ha sido excesivo y ha sido un efecto de la transición, de una desconfianza entre ideologías y representantes políticos que no se conocían. La ley electoral se puede cambiar, pero por ejemplo, un efecto de todo lo que está sucediendo es que los nacionalismos en la vida nacional, no en sus comunidades, es una equivocación que podríamos tener, en la vida nacional van a tener menos repercusión política de la que tienen. Bueno, van a cambiar muchas cosas, es necesario la reforma, pero yo estoy en contra del inmovilismo que rechaza cualquier reforma. No me estoy refiriendo a los partidos, no me estoy refiriendo a los partidos, sobre todo ni al PP ni al PSOE. Rechazo eso y rechazo el que me viene, como siempre en la historia de España, a decir, hay que empezar de cero. Yo lo hago mejor. Yo traigo el paraíso. Siempre ha sido un desastre. Los adanistas. A ver, Vito, solamente recordar una cosa, Nicolás, al hilo de lo que decías sobre el tema de la corrupción. Pero esto, es verdad que una de las medidas lo tienen que hacer, no yo que no estoy en la política, sino los dirigentes políticos, defender los frutos de la transición. Pero al hilo de lo de la corrupción, es cierto que una de las novedades, una de las cosas que anuncia Rajoy, que precisamente va a perseguir el que los temas de corrupción se puedan combatir de una forma más dirigente, con más eficacia y también con más agilidad, es
eso, agilizar los procesos, que no se eternicen, claro, que no tengamos ahí a la Gürtel 8 años seguidos, el caso del otro. Y todo. Eso es fundamental, porque si no es que estamos dándole vueltas, estamos en el bucle de la corrupción permanente. Y eso es lo que precisamente se repiten los mismos argumentos. Año tras año. Claro. No, curiosamente... Bárcenas, Gürtel, pum, pum, los seres, todo. Una de las propuestas que ha hecho el Partido Popular y el Gobierno es acortar los procesos, que no se alarguen más de 18 meses, que es año y medio. Que ya está bien, y para sorpresa de todos, el Partido Socialista dijo que no, que le gustaba que esto se alargase. A mí, escuchando a Nicolás Redondo Terreros, la verdad es que me reconcilio con y no pretendo ganar tu voluntad, sino que me reconcilio con la clase política en tanto en cuanto ves el compromiso con la idea común, del bien común. Y con la idea, yo estoy escuchando a un patriota. Es una suscripción de ABC. No, estoy escuchando a un patriota. Y entonces lo que me gustaría y lo que lamento es que cómo es posible que toda la gente que está en el afán de una convivencia y de tener una mejor relación entre los dos partidos, grandes partidos, para sacar adelante en los momentos de atolladero político como es el que pudo tener España en los últimos años, sin embargo, no tenéis ningún predicamento en vuestros partidos. No lo tenéis. Funciona funciona. Y entonces te quería hacer dos reflexiones. Por un lado, los laboristas ingleses a los que citabas volvieron a ganar con Tony Blair el día que dejaron el extremismo de Kinnock y el extremismo de Michael Foot. Y él dice siempre, ¿cómo ganamos y cómo volvimos los laboristas? Cuando volvimos a la moderación, cuando volvimos al centro. ¿Y dónde está de verdad el caladero histórico del Partido Socialista? En el centro, como también en el Partido Popular. Es decir, que no están los extremismos. Y en ese sentido me irrita como ciudadano, yo no milito en ningún partido, defiendo determinados valores y a veces coincido con un partido y a veces coincido con otro, pero no milito en ningún partido. Pero me irrita como ciudadano y como persona que sí creo en los valores democráticos, la demagogia que el Partido Socialista en determinados momentos juega, que probablemente el Partido Popular también por otro lado. Por ejemplo, frase de ayer del presidente Rajoy: el dinero no crece en los árboles. Entonces, curiosamente, es el único señor que le está diciendo la verdad a los ciudadanos. Oiga, miren ustedes, tenemos el dinero que tenemos, no crecen los árboles. Ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, y meto Pablo Iglesias por lo demás, que no debería tener cuota en este análisis, pero ningún otro dirigente le cuenta la verdad a los... ¿Cuál es el problema de Grecia en este momento? Que no le han contado la verdad a sus ciudadanos, que nadie pagaba a nadie y que estaba el país quebrado. ¿Cuál era el problema de Grecia? ¿Cuál era el problema de España después del señor Zapatero? Bueno, que el país estaba quebrado. Ahora les van a volver a engañar, porque pues se ha bajado. Que el país estaba quebrado. A la ¿Dónde sale el dinero? Determinada prenda, Syriza, y no se lo va a contar a su pueblo. En ese sentido, empezando por el final, un sindicalista que ha venido alguna vez aquí me dijo a mí de muy joven, ¿no? Me decía: mira, Nicolás, yo voy a la asamblea de los Altos Hornos de Vizcaya y el otro sindicato siempre propone el máximo y yo siempre propongo lo que podemos conseguir, y hemos ganado siempre las elecciones. Claro. Es decir, ante los 5.000, es decir, porque la gente no es tonta, la gente sabe que todo cuesta, que el dinero no crece en los árboles, etcétera, etcétera. Lo que pide, pues, lógicamente, la gente que está más desesperada además, pues pide: oiga, yo quiero solidaridad con nuestra situación, con nuestra situación. Tal vez lo que ha faltado al gobierno es definir el relato de un esfuerzo de todos en esta crisis, teniendo en cuenta además que ha hecho cosas en relación con las grandes empresas que no había hecho el anterior gobierno, etcétera. Pero el gobierno anterior se perdió por la literatura. Y puede que este gobierno se pierda por los números, como decía Sánchez. Yo creo que a la gente hay que decirle... No sé quién dijo el otro día, que no sé si fue en el Congreso de los Diputados, pero estos días, hay que decir la verdad aunque duela, que dijo no sé quién. En realidad hay que decir la verdad aunque duela, lo dijo... Fijaros que un personaje que dentro del Partido Socialista yo no sería el que elegiría, pero que lo dijo Largo Caballero. Yo soy más besterista y a mí la imagen de Besteiro defendiendo en los últimos días de Madrid la posibilidad hasta de terminar en un acuerdo aquella guerra civil fratricida me parece un personaje. Y segundo, Tony Blair tiene un libro extraordinario sobre... La verdad es que hay muchos políticos en el exterior, más que en España, que luego tienen unos libros magníficos sobre autobiográficos. Obama hizo algunos antes de ser presidente y todo. Pero bueno, este tiene uno después de sus largos años como primer ministro
de Gran Bretaña. No lo escribió él, pero bueno, lo firma. Pues el libro es magnífico. Yo eso ya no sé, ya no es, yo creo que sí, porque hay muchas cosas que son muy personales. Un colega que se llama Campbell, que es buen escritor entonces. Bueno, pues los últimos, las primeras 30 páginas se las recomiendo a cualquiera que quiera hacer una política socialdemócrata en España, porque busca la transformación del Partido Laborista, dominado en aquel entonces por el izquierdismo bien intencionado de Quinós, por los sindicatos también, por FUT anteriormente. Busca cómo conseguir situarlo en el centro del escenario político británico. ¿Cómo lo consigue? Es que cuando le preguntan... Y por cierto, lo consigue muchas veces, en ocasiones diciendo que él no va a deshacer algunas de las cosas que había hecho la señora Thatcher. Cuestiones. A ver, venga, 2 preguntas más que tenemos que concluir. Venga. Santi Abascal, hombre, por favor, espera un momento, Ricardo. Venga. Yo más que una pregunta... Sí, o una reflexión, me parece muy bien. Escuchando a Nicolás Redondo, que... Pues la verdad es que es algo que hago siempre con muchísimo respeto. Yo a Nicolás Redondo siempre le he admirado. Mucho, y además... Porque su familia, aparte de todo, su familia ha sido una... Él, su padre y toda su familia ha sido una de esas familias, no todas, de esas familias que han luchado por la libertad en el País Vasco y han sufrido muchísimo. Sufrido muchísimo Y por lo tanto, alejando cualquier diferencia ideológica que podamos tener, mi aprecio por él y por el sacrificio de su familia en la lucha por la libertad y en contra del terrorismo de ETA siempre estará por delante, ¿no? Te agradezco muchísimo esa reflexión, Nicolás. Y yo la verdad que le he visto a él ejercer el patriotismo como se ejerce en aquella gran oportunidad histórica que finalmente no fue posible con Jaime Mayor Oreja, buscando el encuentro con los que eran diferentes y que a punto estuvo de triunfar en el País Vasco. Y la verdad es que yo que le he visto trabajar de cerca con la plataforma Basta Ya y liderando aquella gran alternativa, pues no puedo por más que agradecerlo públicamente y mostrarle respeto. Y además yo le escucho con cierta melancolía porque escucho en Nicolás Redondo de alguna manera el Partido Socialista que pudo ser y no fue. Y yo creo que ya es algo tarde para el Partido Socialista. Hace un momento aquí hablábamos de la reflexión de Pablo Iglesias diciendo que no pasaba nada con lo que había en el Congreso y que él estaba ahí fuera representando a los ciudadanos. Es una estrategia muy acertada, porque al fin y al cabo todo el mundo está debatiendo sobre Pablo Iglesias y lo cierto es que esas encuestas, reales o no, le están dando una representación de entre el 15 y el 25% de los votos, que es algo que nos tiene que preocupar. Es decir, hay cierta veracidad en esa reflexión. Claro, decía antes Nicolás, las fuerzas políticas que están en el Parlamento son las que representan a los ciudadanos. Yo creo que eso es así, sobre todo en el primer día de legislatura. El primer debate del Estado de la Nación del primer año de legislatura. En el último año de legislatura, con un gobierno que ha incumplido tantas cosas en relación con su programa electoral, pues es difícil sostener esa posición. Y además, yo creo que se puede sostener la posición contraria sin atacar las instituciones, únicamente se ataca el incumplimiento electoral. Dicho eso, yo creo que la reflexión de que había un debate del Estado de la Nación en las Cortes y otro fuera, hay algo de verdad. Yo ayer hacía la comparación con una especie de velatorio, porque creo sinceramente que el Partido Popular y el Partido Socialista representan siglas políticamente muertas. Esto puede parecer una barbaridad. Probablemente los coetáneos del turnismo de Cánovas y Sagasta pensaban que aquello era para siempre y muchos de nuestros conciudadanos piensan que el Partido Popular y el Partido Socialista son para siempre. Yo creo que el certificado de defunción del Partido Socialista, por desgracia, lo va a expedir Podemos. Ojalá fuera UPyD o Ciudadanos, partidos moderados en el centro-izquierda, quienes operasen ese gran cambio. Y creo que el Partido Popular, que todavía está en el poder, es más complicado proceder a esa sustitución, pero algunos tratamos de integrarla. Dicho eso, había aquí una reflexión sobre el gran caladero del centro. Concluyo rápidamente. Y es verdad que en una democracia existe el centro, pero en España hay una anomalía. Hay una anomalía y es que hay centro, hay izquierda, hay centroizquierda, hay socialdemócratas y no hay derecha. No hay derecha en las Cortes. Y eso creemos algunos que hay que resolverlo. Bueno, a ver, venga, Ricardo. Venga. Yo he abierto un debate interesante ahora, Santiago Abascal, que vamos a ligar con lo de ayer, efectivamente, cuando se habla aquí que es necesario con lo de ayer de Iglesias. Una izquierda moderada, una izquierda centrada y estas cosas. Pero naturalmente es inevitable decir, esto sobre todo lo que los dice son los del PP.
que están encantados ante una situación, digamos, de inestabilidad, que es la que quiero preguntar a Nicolás, sobre todo su perspectiva ante una inestabilidad institucional que está servida, según las encuestas, que se pueden equivocar, pero evidentemente está servida. ¿Qué hacer ante esa inestabilidad? Al decir que hay que moderar al PSOE, todo el mundo entiende que es que lo que tiene que hacer es apoyar al PP en un gobierno. Es evidente, la gran coalición, todas estas cosas raras que se plantean, estas cosas rarísimas, y cuando hay otras opciones, en mi opinión, pues que está Ciudadanos, que está próximo a un centro, que está UPyD, y bueno, que hay una izquierda todavía, o sea, que por qué hay que estar ahí con el PP como si se estuviera cayendo la nación, y o estamos con el PP y el PSOE, y si no, esto se derrumba. Bueno, yo creo que eso tal. Entonces, después del discurso que has escuchado, Nicolás, de Pedro Sánchez, ¿tú crees que está más próximo o más lejano la posibilidad de esa gran coalición que, no sé si en tu caso, si patrocinas también esta coalición con el Partido Popular del PSOE o pactos puntuales, o cómo ves tú esta coalición que desde luego en ambientes del PP están deseando que se produzca? Pero Ricardo, perdóname sin más, Ricardo, ¿qué tiene que ver que los partidos tengan una opción de defensa constitucional clara, de defensa de la unidad de España clara, de defensa del Estado de Derecho claro, con que vayas a pactar o no pactar? No. O sea, déjame sin más una aclaración. Vamos a ver, que la izquierda sea una izquierda moderada, que defiende unos valores en los cuales se puede convivir en paz, y que la derecha haga lo mismo, ¿me quieres explicar cuál es el problema, pacten o no pacten? No, es que yo, no, tienes toda la razón. Es que no, es que parece que ligas que el objetivo de que la izquierda sea moderada es pactar con el PP. Claro. No, el objetivo de que la izquierda sea moderada es que vivamos en paz. Yo creo que el discurso actual, el discurso que yo estoy escuchando, que es que se modere el PSOE. Claro, el que dice eso, normalmente, yo por lo que escucho, aparte de respetabilísimos periodistas como Vieito, pero tantas veces escucho al PP diciendo a la gente del PP es lo que quiere. Lo que quiere es una gran coalición porque sabe que va a perder las elecciones. Digo, que no va a poder gobernar solo. Y entonces está reclamando al oye, el PSOE, que no se vaya con otros, que se venga con nosotros. No, con otros no, con Podemos. A ver, yo no le dejamos a Nicolás, que recuerda que para eso está aquí. Una Santiago y otra Ricardo. Vamos a ver. Yo lo que no estoy de acuerdo, Santiago, la democracia se caracteriza por tener unas normas y hay que jugarlas. Y la legitimidad la da las urnas, ni las encuestas, ni cuestionar. Es decir, cuando termine la legislatura, votamos. Volvemos a votar todos y contamos. Y contamos. El PP, 4. Santiago, 5. El PSOE, 7. Y decidimos en función de los papeles. Pero no cuestionemos el valor que tiene algo tan importante en una democracia como es un hombre, un voto. Una persona, un voto. Eso no lo cuestiona ningún demócrata. Sí, porque, hombre, lo que se está cuestionando aquí es... Bueno, ahora ya no está legitimado y tal. Porque lo de los incumplimientos... Podríamos concluir, Santiago, que se puede hacer política también en la calle. No solo. Bien. Pero la legitimidad está en la soberanía popular. Pero se puede hacer política. Tú estás haciendo política en la calle. Ricardo, yo quería decirle una cosa a Ricardo. Vamos a ver, Ricardo, si yo no estoy diciendo... Yo lo único que estoy diciendo es pongámonos de acuerdo en 10 o 12 valores de la democracia y en 10 o 12 valores del momento que vive España. Por ejemplo, yo le digo al Partido Socialista, ¿defiende usted la unidad de España? Me vas a decir, sí, pues no. Hay gente que no. Hay gente en el Partido Socialista Catalán, en el PSC, que mantiene otras teorías. Hay gente en el Partido Socialista del País Vasco, incluso en Baleares, que defienden otras teorías. Yo lo único que digo es, pongámonos de acuerdo en 10 o 12 ideas básicas para vivir en democracia y a partir de ahí todos los matices. Eso no es para defender al Partido Popular. No, eso es para defender la democracia. Eso es para defender la convivencia. Pongámonos de acuerdo en las 10 ideas. Déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que los socialistas, y tú lo eres de larga tradición, Nicolás Redondo también, pero me parece que os diferenciáis bastante, es que 100 años de la socialdemocracia en Europa, tratando de decir que un ciudadano en un sitio es igual a otro ciudadano en otro sitio, venga el señor Zapatero, que lo consumó él siendo presidente, con sus colegas del Partido Socialista de Cataluña, y diga, no, los de Barcelona, mejor trato que los de Almería. Hombre, no. Bueno, ya veremos el futuro. Y para eso habéis arruinado 100 años de historia de la socialdemocracia. Veremos el futuro si no... Nicolás, venga, tenemos que despedir a Nicolás Redondo, por favor. Telegráficamente. Es que el debate es bueno muy bueno. Primero, en relación con las encuestas y la realidad que nos viene, yo creo que estamos con una especie de lupa que aumenta las cosas. Yo, en contra de lo que dice Santiago, difiero en esto. Al final, el año que viene,
tendremos un Congreso de los Diputados en el que el primer partido será uno de los dos primeros. Bien, eso está claro. Y el segundo partido será uno de los dos primeros. Y el tercer partido puede ser ya uno nuevo. Pero el primero y el segundo... ¿Eso está convencido usted? Yo estoy absolutamente... Eso es bueno. Que es bueno que surjan nuevos partidos. Claro. Ya hubo, ¿eh? Claro. Ya hubo el CDS y ya tuvo 19 escaños. Yo no creo que vaya a haber... Va a haber resultados sorprendentes. Y no tiene por qué ser malo. Yo diré una cosa que me parece buena de esa fotografía que veo el año que viene. Pero no va a cambiar tanto como algunos creen y algunas encuestas pronostican. El Partido Popular yo creo que tiene, y es verdad que es más volátil que en otras ocasiones, pero tiene un resultado asegurado muy sólidamente. El Partido Socialista, si no se quiere suicidar estos próximos 12 meses, tendrá un resultado que le permitirá ser un actor principalísimo en la próxima legislatura. Y los nuevos partidos aparecerán con mucha fuerza. Pero con eso no se gobierna, Nicolás. Ahora voy. Perdón. Reacción positiva de todo eso. Que en el Congreso de los Diputados el debate no va a depender de los nacionalismos. Va a ser un debate distinto. ¿Tendremos el problema de los nacionalismos en el País Vasco? Sí. ¿Tendremos el de Cataluña? Seguro, y muy intenso. Pero en el Congreso de los Diputados, no sé si nos hemos dado cuenta ayer ya, el nacionalismo ha perdido la posición central que ha tenido durante 30 y tantos años. Sí, señor. Lo ha perdido. Y el año que viene se certificará esa pérdida. No quiere decir que no tengamos problemas en Cataluña, que los vamos a tener. Ya haría mal el gobierno en pensar que no los vamos a tener, porque los vamos a tener, y que no vamos a tener tensiones en el País Vasco. Ya haría mal el gobierno en no pensar que existe un marco suficientemente bueno en el País Vasco para actuar e intervenir allí, en este momento, políticamente digo. Bien, dicho eso, yo, en realidad, si me caracterizo por algo, ha sido por los consensos, por la defensa de consensos. Bueno, yo no defiendo, sin embargo, lo que es imposible. Lo que es imposible, pues lo dejo a otros que lo exhiban, lo que es imposible es imposible. La legislatura próxima, si la fotografía que yo veo hoy se concreta, un gobierno de coalición es imposible. Entre otras cosas, si a mí el Partido Socialista estuviera en la segunda posición y le pidieran ir a un gobierno de coalición, yo que he defendido el primero y que me ha costado mucho eso, diría, ustedes no vayan a un gobierno de coalición. Porque no porque les pase como a los griegos, que al fin y al cabo es un instrumento y si se tiene, oye, está por encima de otras cosas, sino porque en el futuro su desaparición le puede provocar que toda la izquierda esté en manos de un partido que en estos momentos no tiene la responsabilidad que debería tener para gobernar, como el partido de Pablo Iglesias Jr. Por lo tanto, usted no vaya a un gobierno de coalición. Ahora bien, ¿hay que hacer en esta próxima legislatura una política de pactos? Inevitablemente. Si no queremos que suceda lo que dice Santiago Abascal, lo que sucedió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, tenemos que hacer una gran agenda de reformas en este país. Y en eso sí que es necesario que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo. Eso ya se ha hecho. La transición se hizo así, unos gobernando y otros en la oposición, y poniéndose de acuerdo en una agenda tan reformista, tan importante como la Constitución española. Y miren que alrededor hubo conflictos. Estamos no en una situación peor, porque no estamos peor, pero estamos en una situación en la que si queremos que esto siga adelante, porque nos ha venido bien a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, la agenda de reformas es inevitable. Y la agenda de reformas, el PP tendrá la suya y el PSOE la suya. Y se deberían, a mi juicio, poner de acuerdo en cuáles son esas reformas fundamentales, que a mí me parece educación. Es evidente que tiene que haber un acercamiento. Hablamos siempre, perdón un momento porque me obsesiona eso. Tenemos la generación más preparada de la historia. Las generaciones siempre han sido las más preparadas de la historia, excepto cuando ha habido un colapso histórico. Porque no se vuelve nunca para atrás. El problema que se nos plantea es si estas generaciones están mejor capacitadas que las anteriores para enfrentarse a la realidad actual. Y mi impresión es que los jóvenes españoles
no están en mejor situación para enfrentarse a una situación revolucionaria y compleja como la que nos presenta el futuro próximo, como la que estaban anteriormente. ¿Eso quiere decir que los anteriores estaban peor preparados? ¿Mejor preparados? No. Quiere decir que la realidad que nos viene es mucho más compleja, y no tenemos esa preparación. Por lo tanto, educación, política exterior, todo lo que hace referencia a los productos más característicos de la Constitución autonómica, que son los estatutos de autonomía y, por lo tanto, el tema territorial del país. Algún tema que afecte a la crisis, que tenga que ver con la crisis económica, si todavía no hemos salido de ella, que no, seguro que si hemos salido no lo sienten todos los ciudadanos españoles con la misma intensidad. 4 o 5, no sé si 12, 4 o 5 temas son fundamentales. Y eso supone reformas. Y eso supone la posibilidad de seguir adelante o no. La próxima legislatura es una encrucijada. No va a ser la defunción de la Constitución del 78, no lo va a ser, Nicolás, pero sí supone una encrucijada para el 78. Pero hay algunos valores que pueden sonar a viejo y que pueden parecer increíble que se tenga que decir. Pero hay que volver a recordar que hay que respetar la ley, que hay que respetar los tribunales, que un hombre es un voto, el valor de la propiedad privada, la capacidad de generar iniciativa privada y, sobre todo, la capacidad de darle una aventura al ser humano. Es que eso lo está cuestionando mucha gente. Tendría que ir de suyo. Es que está siendo... está siendo cuestionado. Y lo peor de todo no es que lo está cuestionando un partido marginal, es que lo cuestiona gente desde partidos que están sentados en el Congreso de los Diputados. Yo quería decir muy brevemente, venga, García, ahora sí tenemos ya que... Yo creo que todos estaremos de acuerdo que en estos 3 años y pico que llevamos de legislatura, el gran valor ha sido la estabilidad. La estabilidad política que nos ha permitido crear 430.000 puestos de trabajo. Yo creo que nadie discute, porque si empezamos a discutir esto y tal. Tenemos ahí en el espacio de 2 metros, referido al partido en el gobierno, el señor Abascal dice que Rajoy, por entendernos, el PP, es la izquierda. Y el señor Martín, don Ricardo, dice que es la derechona. Esto es lo que se puede sustanciar de lo que habéis dicho. Yo creo que es el centro derecha. Alguien en su sano juicio puede pensar que Rajoy se ha hecho de izquierdas desde que está en la Moncloa. Oye, yo todavía no lo he dicho, pero puedo... Lo has dicho, sí. Yo no lo he dicho, pero... Lo que no vamos a negar es que además has puesto otro ejemplo que creo que es peligrosísimo. Cánovas y Sagasta, la crisis del 19 y comienzos del 20. Mejor no decimos cómo acabó aquello. Incluso con aventuras ad hominem, que todo el mundo tiene derecho de hacer su partido. Tú estás haciendo el tuyo, lo cual... No, eso no es verdad. Yo no he hecho mi partido. Bueno, yo represento un partido con 4.000 afiliados. Bien, entonces, y el sentir de una gente que se siente traicionada por el incumplimiento de un gobierno. Digo, eso creo que es importante. Si la gente no se entiende, porque si no, tengo al director moviéndome el braserillo y no voy a acabar. A ver, pero me parece muy interesante lo que estoy diciendo. Vamos a ver, Santiago. Como diría el otro, daré mi vida por defenderte porque puedas hacer eso. Ahora yo te pregunto. Habrá mucha gente que nos esté viendo, de los 700.000 que estén ahora con su televisión, que digan, vaya hombre, en un momento donde desde la izquierda, que parece que es emergente, se plantea el Frente Popular, digamos un neofrente popular, el frentismo, lo ha dicho Tania y todas estas gentes, viene el señor Abascal a decir que dispersemos el voto de centro derecha. ¿Cuántos votos sacaste en las europeas? ¿Cerca de 500.000? Medio millón de votos y faltaron 1.000 para obtener representación. ¿Has tenido representación? No has tenido representación. 500.000 de votos, supongo yo que con la ley que tenemos puestos en el Partido Popular hubieran sido 6, 4 o 5 y tal cual. Pero vuelvo a decir que tienes toda la legitimidad para hacerlo, y la prueba es que te estamos apoyando aquí, cada uno con sus ideas, etcétera, etcétera. Pero este es el marco general, precisamente ahora. Es decir, precisamente ahora donde están amenazando... Pero espera un momento, que termine. No, que termine. Precisamente ahora, digo yo, que se preguntará la gente, de hecho a mí, en este maldito cacharro que estaba sonando ahí, dice, pregúntele usted al señor Abascal si considera que esto es verdad o no es verdad. Porque efectivamente lo de Cánovas y Sagasta fue un desastre. Ya sabemos cómo acabó.
De manera nada tal cual. Bueno, venga, que responda Santiago si quiere, venga, por alusiones que se dice, venga. La dispersión del voto del centro-derecha. Mariano Rajoy ha hecho una apuesta que es la puramente centrista y en algunos terrenos la izquierdista. ¿En qué terrenos? En el terreno impositivo, llevando los tipos de IRPF por encima de lo que planteaba el propio Partido Comunista de España. ¿No quieres que se pague a los No, por favor, déjame concluir. Perdón. Nosotros pensamos que bajar los impuestos implica una mayor recaudación de impuestos porque eso beneficia a la actividad económica. Ha asumido toda la legislación ideológica de Zapatero en materia moral, en todo lo que tiene que ver con el derecho a la vida, en todo lo que tiene que ver con el matrimonio entre hombre y mujer, en todo lo que tiene que ver con la ideología de género, en la asunción de la ley de memoria histórica, en una misma política antiterrorista. Ha hecho exactamente lo mismo que Zapatero respecto de los nacionalistas. Es más, por no suspender la autonomía en Cataluña, ha permitido dejar en suspenso el imperio de la ley y el Estado de Derecho sin aplicar nuestra propia Constitución y su artículo 155. Eso, para muchos españoles, algunos nos han votado y otros no, porque no nos conocen, es un incumplimiento radical del programa y un acercamiento a las posiciones del centro histórico. Y ya lo hilo con lo que quiero decir a Nicolás. Dicho eso, en España hay muchos partidos. Los 6 primeros que aparecen en las próximas encuestas se definen de la siguiente manera. Uno disfraza su comunismo, que es Podemos. Otro, UPyD, que está en el centro izquierda. Ciudadanos dice que es heredero del socialismo democrático y del progresismo liberal. El Partido Popular se denomina centro reformista y Juanma Moreno acaba de decir, yo creo, el buen hombre, que va a ser el próximo presidente de centro de Andalucía. ¿No hay derecha en España? Pues sí, hay derecha y algunos queremos representar a la derecha sin miedo, sin complejos y sin vergüenza. ¿Eso es dispersar el voto? Pues no. Sí. Eso es dar opciones a quienes no están representados y es multiplicar la derecha que hoy en España no existe. Santiago, ese es nuestro planteamiento y te agradezco, Graciano, que me hagas que te haya puesto en suerte el todo. Que la derecha tiene un problema de mensaje hace años que lo vengo escribiendo. Y hay, en una sola cosa estoy de acuerdo contigo, en que la derecha utiliza el concepto de centro en lugar de utilizar el concepto de derecha y decir soy de derechas. Tiene un problema importante ahí. En todo lo demás estoy en desacuerdo. Y menciono solo una cosa. Has mencionado la supuesta igual posición de la derecha, del PP, sobre los nacionalismos que la izquierda. Pero bueno, Santiago, si desde hace, desde hace ya décadas y en los últimos años, en el último año, lamentablemente la derecha, el Partido Popular, lamentablemente se ha quedado solo en mantener una posición fuerte de defensa de la unidad de la nación frente al conflicto de Cataluña, frente al conflicto nacionalista. En todos los demás terrenos te daría muchos ejemplos, pero desgraciadamente se ha quedado solo. También estáis vosotros en esa posición, es verdad, pero el PP se ha quedado solo. Y eso lo quiero enlazar con lo último que quería decir a Nicolás. Y vuelvo a decir, el Partido Popular se ha quedado solo en la defensa de la unidad de la nación y cuando digo solo digo con fortaleza, realmente con fortaleza, frente al independentismo catalán. Y desgraciadamente el PSOE nuevamente ha vuelto a comulgar con posiciones del conjunto de la izquierda española, con posiciones nacionalistas, y yo te he escuchado esta noche, Nicolás, decir muchas cosas con las que estoy de acuerdo, pero desgraciadamente, y pongo el ejemplo del nacionalismo, de la posición del Partido Socialista respecto de los nacionalismos. ¿Quién defiende muchas de las posiciones que tú has defendido hoy ahora mismo en el Partido Socialista? ¿Dónde está ese Partido Socialista? Y específicamente, por no complicarnos, respecto de los nacionalismos y respecto del independentismo. Bueno, sí, yo soy afiliado del PSOE y pienso lo que pienso, no los demás. Ahora, yo, por ejemplo, pues sería muy largo lo que has preguntado, pero además son dos nacionalismos que en este momento, o dos comunidades que llamaban históricas, que están en situaciones diferentes, ¿no? La vasca y la catalana. Sí, pero pongamos el tema catalán. Sí, que es pero yo, por ejemplo, en el tema catalán, que no puedo defender, no defendería el comportamiento del Partido Socialista de Cataluña, lo he criticado por activa y por pasiva, me parece que es un lastre para el Partido Socialista Obrero Español del que se tiene que desprender para hacer o tener una visión nacional del país, con lo que tengamos que hacer los socialistas españoles en Cataluña. Tengo que decir
que había otros partidos. Es decir, no hay que ser exagerados. Más pequeñitos que el PSOE, Ciudadanos ha tenido su posición en Cataluña, que ha sido indudable y muy valerosa durante muchísimo tiempo. Y como el que más responsabilidad tiene es el gobierno, admitiendo ya lo que has dicho en relación con el Partido Socialista de Cataluña y del PSOE, por lo tanto, he hablado yo primero de Santillana y de Granada, o sea que, bueno, pues ya si he dicho eso, no voy a ir más a más porque ya lo he dicho. Pero el gobierno, que es el que más responsabilidad tiene, a mi juicio, puede cometer algún error. Y sería un error gravísimo. Es creer que el problema catalán se soluciona solo con las leyes o está resuelto. Y con regar con dinero. No. Entonces, ¿cómo? No y no. ¿Y cómo se hace sin apoyo del Partido Socialista, Nicolás? Tiene que recabar el apoyo, es que sin apoyo del Partido Socialista. Pero entonces vamos a ir por partes. Estamos hablando de las responsabilidades que tienen los partidos. Hemos asumido la responsabilidad del Partido Socialista, que es, hay que defender la ley por encima de todo. Por encima de todo. ¿La ley es suficiente para enfrentarnos al conflicto catalán? No. Segundo, que los nacionalistas catalanes no tengan la importancia que han tenido en el futuro próximo, ¿significa que no sigamos teniendo un problema en Cataluña? No, seguimos teniendo un problema en Cataluña. Y el gobierno, el que sea en el futuro, vamos a dejar de este gobierno, el que sea en el futuro, se va a enfrentar a un problema complicado en Cataluña y lo tiene que solucionar. Si es posible con el partido de la oposición, sería uno de los elementos básicos, pues mejor. Pero que es un problema que no se puede fiar solo a la satisfacción de los nacionalistas, que por definición son insatisfechos por naturaleza, ni a la ley, está claro. Tiene que haber un esfuerzo del gobierno, como lo hubo en algún momento en el País Vasco, para revitalizar, fortalecer, amparar, guardar, cobijar a esa parte de la sociedad civil catalana que ha estado desguarnecida. Ese referéndum que ha sido ilegal y el Tribunal Constitucional contundentemente lo ha declarado ilegal, nos ha permitido ver una cosa cuando hablamos de las sociedades. Ha habido una parte importantísima, mayoritaria de la sociedad catalana, que después de años y años y años de la más intensa propaganda que se ha podido hacer en épocas no bélicas, no fue a votar. Si alguien, considerando, como he dicho, lo primero, que el referéndum es ilegal, pero como lo hicieron, luego si nos paramos a pensar, digo, oiga, año tras año, en los últimos 3 años, desde luego, con una carga intensísima de toda la brunete publicitaria y económica en manos a disposición de los nacionalistas catalanes, y el resultado es el que es. No es otro, España el existe, que es. España existe. Bueno, démosle todo el apoyo a esa España que existe, revitalicémosle, dinamicemos esa sociedad civil. Y eso no puede depender, perdóname, ni de Sánchez Camacho, ni de Rivera, ni del PSC. Eso es una política de Estado y solo la puede hacer un gobierno. Y tiene que tener ese dato. Y si yo fuera Rajoy, hoy, si no está haciendo eso, diría que se está equivocando, y si lo está haciendo, le diría que le aplaudiría. Hay que revitalizar a toda esa parte, darle cobertura, darle apoyo. Lo que han hecho los nacionalistas, hacerlo con una mayor inteligencia, una mayor delicadeza y buscando la pluralidad que existe clarísimamente en Cataluña. Don Nicolás Redondo Terrero, muchísimas gracias. Es un placer, creo que es muy interesante el debate. Me permiten hablar y me permiten oírles a ustedes. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Nicolás Redondo Terrero, presidente de la Fundación para la Libertad. Vamos a volver sobre algo que apuntaba Santiago Abascal, que le ha gustado mucho a Graciano Palomo. ¿Qué me ha gustado? No, que te ha gustado, que creo que ha abierto por ahí un debate también, efectivamente, un debate que merece la pena que nosotros mantengamos aquí. Y también, a propósito de lo que Vieto quería responderle también a Santiago Abascal, a propósito de si la legitimidad del Parlamento se cuestiona en estos momentos por parte del señor de Podemos, y que más o menos comparte Santiago Abascal o no, y eso lo vamos a abordar enseguida. Es que siempre ha sido después de la publicidad. Voy a recordarles antes, ¿cuántas multas más tienen que ponerte para que pidas tu Ángel Driver? Este es el avisador de radares F10 más eficaz del mercado. Vas a evitar las multas y la pérdida de puntos.
y además que te metan la mano en el bolsillo, claro. Tiene una exclusiva base de datos dinámica para saber dónde están los radares, para evitar en definitiva que te fríen a multas. El F10 es totalmente legal. Llama a Pulipunto 902-182-192 y pásate al club de los sin multas. Su precio 205 euros, pero los pedidos que se reciban durante los próximos 30 minutos en Pulipunto, llamando a ese teléfono 902-182-192, van a pagar solo 119,99 euros. O se van a llevar dos avisadores por 100 euros cada uno, o sea, 200 euros, 2 avisadores. Gastos de envío gratis. Llamen a ese teléfono. Volvemos enseguida. Muy bien. El ego de Pablo Iglesias. Saldremos a ganar las elecciones. Un gobierno inútil, señor Rajoy. Ojalá debatamos pronto cara a cara en televisión. Reprochado por todos los grupos parlamentarios. Eso de creer el debate soy yo me parece ya una nueva forma de egocentrismo verdaderamente novedosa. El Parlamento está aquí. Falta modestia y sobra prepotencia. Seamos un poquito más humildes. Creo que fue un poco artificioso. El señor Iglesias es miembro de una Cámara del Parlamento Europeo que ayer tuvo un debate. Creo que es donde debería estar. Creo que no fue. Esta noche, en El Cascabel.